16:10. Y habiendo el quórum correspondiente, damos inicio a la sesión extraordinaria de la fecha con la asistencia de 30 senadores. A consideración el acta de la sesión extraordinaria anterior. Si no hay observaciones, se da por aprobado. Comunico que los asuntos entrados ya se encuentran distribuidos por medios electrónicos a cada uno de los señores senadores. Orden del día. Proyecto de ley que modifica el proyecto de ley que crea el Fondo de Estabilización del Precio de los Combustibles Derivados del Petróleo en la República del Paraguay y se establecen medidas transitorias de contingencia para la importación del diésel gasoil tipo 3, tipo C y la nafta virgen y deroga la ley número 6900/2022. Consideración. Presidente. Senador Juan Darío Monjes, tiene uso de palabra. Muchas gracias, presidente. Nuestra Cámara ha recibido el mensaje de la Cámara de Diputados por cual nos remite un proyecto de ley que modifica y crea el Fondo de Estabilización del Precio de Combustibles Derivados del Petróleo de la República del Paraguay y establecen las medidas transitorias de contingencia para la importación del diésel gasoil tipo 3, tipo C y la nafta virgen derivada de la ley 6900/2022. En razón de que esta medida de sanción de la Cámara de Diputados nos remite por el mensaje mencionado precedentemente, naturalmente lo estamos tratando en una sesión extraordinaria. Lo que corresponde en esta primera instancia, señor presidente, es constituir el Pleno en comisión a los efectos de producir el dictamen correspondiente y posteriormente volver al estado plenario, por lo que mociono concretamente constituir el Pleno en comisión para el tratamiento y dictaminar el presente mensaje de la Cámara de Diputados, señor presidente. Muchas gracias. A usted, señor senador, los que estén de acuerdo con que el Pleno se convierta en comisión, acrílico verde, levantar la mano. Favor mantener los votos, necesitamos 23. Arnaldo Franco 1, Ledesma 2, Salomón 3, Freeman 4, Afara 5, 6 Retamoso, 7 Gómez, 8 Juan Darío, 9, ¿quién es? 10 Carlos Sena, 11 Arévalo, 12 Abel González, 13 Samaniego, 14 Shab, 15 Zacarías, 16 Ramusen, 17 Kemper, 18 Lanzoni, 18 Melinda, 19 Velar, 20 Baqueta, 21 Florentín, 22 Fernando Silva, 23 Salim Busarquis. Entiendo que el 24 es el senador Juan Carlos Galaverna y 25 Lucas Aquino. Suficiente mayoría, el Pleno se convierte en comisión. Continúa en uso de palabra, senador Juan Darío Monjes. Muchas gracias, presidente. Solamente para mencionar someramente de que el mensaje remitido a la Cámara de Diputados sobre el mencionado proyecto de ley contaba con 22 artículos, el 23 era de forma. La Cámara de Diputados ha analizado y ha debatido suficientemente este proyecto de ley y se reduce concretamente a 2 artículos correspondientes a este proyecto de ley, en donde evita de que nosotros en nuestra versión de la Cámara de Senadores recurramos a un empréstito y a través de ese empréstito se pueda subsidiar tanto a una empresa privada, las empresas privadas, que involucra satisfacer el mercado en el 86% de la demanda de los 2 tipos de combustibles que recoge este proyecto de ley, y al mismo tiempo también subsidiar a la empresa estatal Petropar para
que se pueda satisfacer íntegramente el mercado, la demanda de estos dos tipos de combustible del 100%, que corresponde a Petropar en un orden de 14%. Sin embargo, la Cámara de Diputados no ha creído conveniente endeudar para poder subsidiar, entonces se prescinde de los artículos mencionados en su cantidad de 21 artículos, porque eso conllevaba el endeudamiento y la constitución de un fondo de contingencia para cumplir el cometido de este proyecto de ley, y la determinación tomada en Cámara de Diputados testa los artículos precedentemente, y en el artículo primero deroga la ley 6.900/2022, por lo que se implementan medidas transitorias de contingencia para la comercialización del diésel tipo 3 y la nafta 93 octano por Petróleos Paraguayos a través de la red de sus estaciones y servicios habilitados en el emblema Petropar, y se establecen medidas de racionalización del gasto público y otras orientadas a la eficiencia de los procesos de compra pública para la provisión de combustibles derivados del petróleo. Es la modificación introducida en la Cámara de Diputados, por lo que nos resta más explicación, y hemos conversado también con el ministro de Hacienda solicitando su parecer personal ante integrantes de la comisión algunos integrantes de la Comisión de Hacienda y otras comisiones involucradas, recibiendo el parecer favorable a la versión de la Cámara de Diputados. Señor presidente, compañeros miembros del Pleno de la Honorable Cámara de Senadores, recomendamos aceptar la versión de la Cámara de Diputados, por lo que solicito el acompañamiento, señor presidente, a los efectos de llevar adelante el dictamen correspondiente del Pleno, volver al estado plenario y tomar la determinación conforme determine la mayoría de la Cámara de Senadores. Muchas gracias, señor presidente. A usted, señor senador. Senador Salim Busarquis tiene uso de palabra. Gracias, presidente. En su momento yo he planteado como alternativa de solución reducir el impuesto selectivo al consumo. Hemos presentado ese proyecto. Hacienda no quiso. Posteriormente a eso, se aprobó en el Senado el proyecto para subsidiar a Petropar, con el siguiente punto pendiente, que era qué respuesta le íbamos a dar al sector privado. Y finalmente, al final, después de aprobar el subsidio de Petropar, salen algunos sectores a decir, no, pero apenas es el 16% del mercado. ¿Se quiso llegar al 100% del mercado? No, porque se le va a subsidiar a los emblemas privados. Y la verdad que sea el subsidio que sea, el subsidio siempre fue e iba a ser para el consumidor. Pero se distorsionó tanto esto, y finalmente debemos decir, ya que no quieren subsidio, bueno, pues eliminemos todos los subsidios entonces. Si vamos a dar algún tipo de beneficios, demos para todo o para nadie. Finalmente, Petropar representa el 16% de los consumidores. Y estamos rompiendo claramente un principio constitucional, que es la de igualdad de competencia, la igualdad de oportunidades. Dicho sea de paso, la Comisión Nacional de Competencia ha brillado por su ausencia. Jamás se han pronunciado en el momento más importante donde el mercado se debe cuidar, velar y hacer cumplir la Constitución Nacional. Y bueno, yo acompaño. Deroguemos
dejemos a punto cero. Y finalmente tampoco el Ministerio de Hacienda ha propuesto ninguna alternativa válida para la ciudadanía. Quisimos buscar varias alternativas, pero lastimosamente no se dio. Quizás un nuevo comienzo nos haga sentar de nuevo a sincerar muchas cuestiones y llevar adelante seguramente un proyecto en la cual yo voy a insistir, como se hizo en otros países, sacar el impuesto selectivo al consumo y esa diferencia, ese déficit que vamos a tener, y bueno, que se financien con productos que dañan la salud y otros productos que no son de primera necesidad. Ese siempre fue nuestro proyecto, solamente que Hacienda no quiso. Gracias, presidente. A usted, señor senador. Senador Jorge Querey, tiene uso de palabra. Gracias, presidente. Yo creo que hay que hacer algunas precisiones para no tratar de engañar con un manejo confuso de lo que es esta crisis del combustible. En primer lugar, y para dejar bien en clara la posición de nuestra bancada, rechazamos este proyecto de derogación de la ley que habíamos aprobado en la primera oportunidad. Y creo que hay que hacer historia, presidente. Hay que relatar los hechos para que la ciudadanía entienda el problema. Aquí hay dos cuestiones que la ciudadanía quiere solucionar. Uno es el precio del combustible y dos es el disparo inflacionario que se produce a partir de eso y el remarcado de cada uno de los productos básicos de la canasta y del consumo de la ciudadanía. Esos dos problemas son los que tenemos que resolver y sin embargo, tanto el presidente Mario Abdo Benítez como su socio Horacio Cartes Jara, ambas facciones gobernantes hoy en día y que tienen la lapicera, van decidiendo otros rumbos y van decidiendo otros rumbos en función a sus intereses privados. Reivindico lo que habíamos aprobado en aquella oportunidad porque todos dijimos, todos sabíamos de que era una medida para controlar la situación crítica que se estaba dando. Hablábamos de estas dos necesidades referidas anteriormente y que era necesario manejar esta situación para que no haya una crisis de gobernabilidad y una crisis que ponga en peligro toda la institucionalidad democrática de la República. Nadie decía que eran medidas definitivas. Todos asumíamos de que eran medidas parches que nos dé una ventaja de 45 a 60 días. Por eso es que habíamos discutido los 60 días y prorrogables un mes más. Eso era lo que habíamos aprobado. ¿Qué otra cosa hacíamos? Liberábamos a Petropar para que pudiera comprar directamente de los proveedores. No. Hoy, señores, directamente le volvemos a atar las manos a Petropar. Libre competencia atándole a una empresa que casualmente es del Estado paraguayo. Esa es la intencionalidad de todo esto. Dijimos, y voy a hacer referencia a usted, señor presidente, con todo respeto, hace 10 días estuve en su oficina planteándole que debíamos de discutir las medidas de mediano y largo plazos que permita controlar esta situación. Iniciativas que pudieran ser discutidas o discutibles. Plan alcoholero, biocombustible, autobuses eléctricos, electrificación de una serie de cuestiones, disminuir la demanda, que los técnicos de muy alto nivel dicen que es el manejo que se dieron históricamente a estas situaciones de disparada, que no es la primera vez que se produce. Sin embargo, se han dado otras iniciativas entre gallos y medianoche. Y eso es lo que ha ocurrido. Eso es lo que ha ocurrido. Las facciones gobernantes que están gobernando el país en complicidad con algunos sectores que dicen ser de oposición también. Creo que debemos ser claros y ahí es donde viene el otro problema.
Petropar no puede ni siquiera aumentar su reserva, porque al aumentar su reserva rige los precios y se comporta como un regulador. Y ese papel regulador es el que se quiere negar. Ese papel regulador es el que se le quita. Y lo que estamos haciendo es hacer funcionar al Estado paraguayo única y exclusivamente con el interés de los emblemas privados. A mí no se me escapa que cuando Petropar, en tiempo del expresidente Horacio Cartes, se liberaliza con sus decretos hasta dejar prácticamente sin ningún tipo de posibilidad de Petropar de regular a través de sus decretos, después facciones políticas, seguidores políticos de los grupos de élite del poder de este país son los que han puesto las estaciones de servicio y son los que han sido criticados y son los que ahora son criticados por la otra facción de los emblemas que ejercieron toda la presión posible para que esto se saque. No era posible el subsidio. Endeudamiento tenía una resistencia alta de la ciudadanía. Y por otro lado, creo que es importante, desconocimiento de los intereses de la ciudadanía. Yo les pregunto a cada uno de ustedes, ¿qué le van a responder a la ciudadanía el día de mañana, de aquí a 3 días, cuando se remarquen todos los precios de los supermercados, cuando se remarquen todos los precios de la canasta básica, cuando se igualen los precios del combustible hacia arriba? ¿Qué respuesta le van a dar? Espero que muestren la cara a los responsables de estas iniciativas. Rechazamos esta derogación de este proyecto de ley. Rechazamos la incapacidad de generar una propuesta de Estado que sea de mediano y de largo plazo, técnica y racionalmente discutida. Y lo que sí constatamos es la incapacidad de este gobierno, la incapacidad del Poder Ejecutivo del manejo de una situación de crisis, del manejo de una situación para lo que fue puesto ahí este gobierno. Fue puesto para manejar las situaciones que sean de conveniencia a toda la ciudadanía o cuando menos a la gran mayoría. Por lo tanto, presidente, nuestra propuesta es bien concreta. Rechazamos este proyecto. Es más, vamos más lejos. Si este proyecto fuéramos absolutamente legales, tiene prácticamente un 90% de anulación del proyecto inicial. Este proyecto debería ser rechazado en términos de la forma, dejándose solo un artículo. Por lo tanto, presidente, quería dejar en claro la posición de nuestra bancada y espero que las iniciativas que se tomen de aquí en adelante sean construidas y constructivas y no entre gallos y medianoche. Muchas gracias. A usted, señor senador. Senador Stefan Rasmussen, tiene uso de palabra. Gracias, presidente. Un saludo a usted y a todos los colegas. Bueno, yo creo que estas 2 semanas, 3 semanas fueron de bastante turbulencia legislativa. Lastimosamente no llevamos a buen puerto las discusiones, las comisiones asesoras permanentes prácticamente dejaron de funcionar para el tema combustible. Y bueno, y finalmente este es el resultado, ¿verdad? De aprobar una ley, de otra que casi se aprobó, ahora de derogar una ley aprobada hace pocas semanas. Yo creo que es un llamado de atención al proceso legislativo, nosotros como Cámara de Senadores, de que prime siempre la institucionalidad y la discusión, el diálogo, el análisis, la conversación con todos los sectores, para no caer nuevamente en este tipo de errores de aprobar y presentar nuevos proyectos y rechazar y demás. Particularmente nosotros estamos de acuerdo con las modificaciones en la Cámara de Diputados. No participamos ni estábamos de acuerdo con el préstamo de los $100 millones.
Solamente para aclararle a la ciudadanía, las modificaciones de la Cámara de Diputados, viene el proyecto modificado que tuvo media sanción en senadores en primer trámite, sin el fondo de estabilización, sin el préstamo de los 100 millones de dólares. Y lo que sí establece, que también establecía esa media sanción, es la derogación de la ley que permitió el subsidio a Petropar hasta el 30%, que tampoco era una derogación, digamos, necesaria para que Petropar o el Ejecutivo deje de subsidiar, porque claramente la ley le daba la facultad al Poder Ejecutivo de subsidiar, pero no le obligaba al Ejecutivo a subsidiar. Pero bueno, finalmente el Ejecutivo, también muy errático en todo esto, sin entender muy bien hacia dónde quieren ir. De hecho, el Poder Ejecutivo fue el primero que planteó el subsidio, no fue el Congreso. El subsidio tanto de los 100 millones de dólares como el subsidio a Petropar fue una iniciativa del Poder Ejecutivo, por más que tenía iniciativa parlamentaria como firma. Entonces, entendemos que este obviamente no es la solución definitiva, es el comienzo probablemente de nuevos diálogos con la ciudadanía, con los sectores, para buscar las alternativas, para buscar paliar esta situación de los altos costos del petróleo. Esta era una ley temporal donde el Ejecutivo tenía que tomar la iniciativa de buscar soluciones de fondo. Lastimosamente pasaron 3 semanas y no se hizo nada al respecto. Creemos sí que la derogación de la ley de subsidio de Petropar va a permitir estabilizar nuevamente la competencia, aunque no sea una competencia tan libre, porque hay muy pocos oferentes. Finalmente es competencia al fin, y obviamente un operador que esté vendiendo 30% por debajo del precio de los demás desvirtúa totalmente el mercado. Entonces, por eso acompañamos las modificaciones de la Cámara de Diputados. Lo que sí vemos que hay 2 cuestiones que no se cumplieron. Esta ley establecía que Petropar tenía que hacer público y de acceso de información pública a toda la ciudadanía, toda la estructura de costo, para entender realmente, porque la gran pregunta que nos hacemos muchos ciudadanos es cómo es posible que el petróleo esté bajando ya hace semanas y de lo único que se habla en el país es de que van a seguir subiendo los combustibles, ¿verdad? ¿Dónde está la ecuación que algunos no entendemos? De dónde está esa lógica, dónde está esa relación. Y obviamente uno comienza a dudar que efectivamente hay grandes ganadores en medio de esta crisis. De hecho, nosotros estamos trabajando en un proyecto de ley ya que se va a derogar toda esta ley de Petropar, para que la publicidad sea obligatoria de manera quincenal, cada 15 días, que la ciudadanía pueda saber cuál es la estructura de costo de cada combustible. Después el precio lo determinará cada empresa, pero la estructura de costo creemos que es muy importante que sea de acceso público. Y lo otro que también es una discusión que ya la tuvimos, que tenemos que analizarla nuevamente como opción, es subsidiar la demanda o ver ciertos sectores que necesiten eventualmente, así como se hizo en su momento Cutubo y otros programas en el caso de la emergencia, en el caso de la pandemia, de subsidiar la demanda y no subsidiar la oferta, como fue este planteamiento de parte del Ejecutivo. Y por último, presidente, en caso de que se acepten las modificaciones en la Cámara de Diputados, a mí me gustaría solicitar a través de la Comisión de Estilo, si es que se puede mejorar la redacción. Claramente vino de una manera muy poco pertinente cómo se redactó, que el artículo 1 dice modifícase el proyecto de ley. No puede ser una ley que modifica un proyecto de ley, ¿no? Entonces yo entiendo que es poco feliz la redacción. Habría que cambiar la cápite y habría que cambiar el artículo 1 y básicamente establecer lo que se determinó en la Cámara de Diputados, en caso de que se acepten la modificación en la Cámara de Senadores, que se deroga la ley
6.900 /2022 y punto, digamos, porque finalmente se trata de esos proyectos de ley. Eso es mi parte, presidente. Gracias. Gracias, señor senador. Senador Fernando Silva Facetti tiene uso de palabra. Gracias, presidente. Brevemente para comentar, me parece correcto lo que hizo diputados. Este es un proyecto y los proyectos que nacen bajo la presión con la que nació este proyecto obviamente no pueden difícilmente llegar a un buen término. Recurrir, la idea del fondo no es mala, la idea del fondo funciona en el manejo del presupuesto monetario. El Banco Central entra cada vez que hay picos hacia arriba o hacia abajo del valor de la moneda, entra a cortar los picos porque son los que desestabilizan la moneda. Es una función constitucional del Banco Central. También tenemos el Fondo de Garantías del Banco Central del Paraguay, que se formó mes a mes durante varios años con aporte, con una tasa especial que se le daba a los cheques. Hoy es uno de los fondos más sanos, más fuertes que tenemos en el país, autónomo, y es un comprador, por ejemplo, de letras de documentos del Ministerio de Hacienda, o el fondo de las cooperativas, que está funcionando muy bien también, que durante varios años se fue cargando, y o el FOGAPI, que fue creado por ley y en la emergencia, bueno, recibió una inyección a través de préstamos internacionales. No es la mejor forma. La idea de un fondo para un commodity tan importante para el país como son los combustibles no es mala. La idea, lo ideal sería nomás ir haciéndolo mes a mes. Bajo presión se aprobó una ley que no estuvimos de acuerdo. Al final se salió un subsidio solamente a un sector y encima a un sector privado, básicamente porque Petropar solamente tiene 6 estaciones de servicio. Lo que recibían el subsidio eran los propietarios, los 130 propietarios de 223 estaciones de servicio, en detrimento a 1.000 funcionarios formales, a empresas que pagan sus impuestos, que realizan inversiones millonarias. Entonces, bueno, al final la solución menos peor era la propuesta de un préstamo para el fondo, pero al volver todo al estado de origen, bueno, podemos construir algo razonable. Me parece fantástica la propuesta de diputados y ahora, sin presión, esperemos que podamos todos buscar una solución. Mientras tanto, se estabilice el precio del petróleo, que yo estoy seguro que va a quedar en los 60 en un par de semanas, una vez que también se regulariza un poco la situación internacional, sepamos qué es lo que va a pasar y cómo podemos actuar. Así que con este argumento, señor presidente, apoyo la propuesta de diputados. Muchas gracias. Muchas gracias, señor senador. Senador Hugo Richard tiene uso de palabra. Gracias, presidente. Buenas tardes, colegas. Uno de los argumentos es que los combustibles, la suba de los precios de los combustibles acarrea una importante inflación. Y vamos a partir de la base necesariamente de que parcialmente es cierto. El tema de los precios de los combustibles es parte de la inflación. Pero no es enteramente cierta esa información. Por eso que acá viene el debate que no se hace ni desde el Poder Ejecutivo, ni desde Hacienda, ni en esta Cámara, ni en la Cámara de Diputados. Porque efectivamente el gran debate es cuál es la política para enfrentar la inflación. Y voy a citar una cosa. Por eso dije, no es enteramente la inflación. Que pediría a Carlos Colera, está en la parte izquierda, si y Catuba Bembo y Miguel la vende ñe, que esa ya po. Bueno, gracias. A la izquierda, Panamá está a mi izquierda, ¿verdad? Decía que no es solamente eso. Y los desórdenes monetarios del Banco Central del Paraguay, porque ese es un tema que no está debatido y que creo que tenemos que debatir.
porque se habla, y están los números, que desde febrero del año 2020 a diciembre del 2021 aumentó el circulante en un 38.3%. Es decir, los circulantes aumentaron 1.74 por mes. Claro, estamos hablando en tiempo de la pandemia, pero esos son datos reales. Como también que el Banco Central, mediante su política monetaria expansiva, ayudó a la especulación financiera. Porque con el aumento de la emisión monetaria, entre febrero del 2020 y diciembre del 2021, aumentó 38.3% en los 22 meses de gestión. O sea, el actual gobierno, este gobierno, aumentó en promedio 1.74 por mes la emisión monetaria. Y hasta ahí uno podría entender, pero se entiende menos si a continuación decimos que la economía tuvo un crecimiento negativo de 0.4%. ¿Esto es parte de la inflación o no es parte de la inflación? Por eso es que el problema, si discutimos solamente combustible, no vamos a llegar al objetivo de satisfacer las necesidades del consumidor. Porque se supone que si debatimos el tema del combustible, si debatimos el tema de la inflación, es porque la satisfacción tiene que ser del consumidor o de la consumidora. Entonces nos estamos mintiendo. Eso en primer lugar. Y espero que el ministro de Hacienda emita alguna opinión sobre este tema. O espero que el presidente del Banco Central del Paraguay emita alguna opinión sobre este tema. O que nos digan, no, no es cierto lo que dice el senador fulano. O que digan, sí, es cierto. O que digan alguna cosa. Pero estamos hablando no solamente de los precios de los combustibles, estamos hablando de los precios del combustible en el marco de la inflación. En primer lugar. En segundo lugar, estamos ante una crisis que yo no estoy seguro de su proyección. Pero lo preocupante es la desorientación del Poder Ejecutivo. Lo preocupante es la desorientación del presidente de la República. En el proyecto que se discutió la semana pasada y se aprobó acá en senadores, horas antes, el ministro de Hacienda estaba diciendo que no estaba de acuerdo con el proyecto, con el que se aprobó acá después en senadores. Imagínense el manejo de la política desde el gobierno o política de Estado ante la tremenda crisis que tenemos en este momento. Porque esta crisis del combustible o de la inflación se suma simplemente a la crisis de la sequía. Entonces tenemos un gobierno absolutamente desorientado. Después hay mentira que yo creo que parte ya el senador Querey lo dijo, pero evidentemente que, ahora había sido que, me decían acá los colegas, que ahora había sido que existen ¿cómo es que le llaman los saldos? Existen los saldos de bono, había sido. Aparecieron ahora los saldos de bono. Y también los famosos temas de los créditos no ejecutados. Porque un gran problema en la crisis y con este gobierno es la falta de transparencia. No sabemos ni la estructura de costos. No sabemos absolutamente nada. Conacon se subió a las graderías. Lo único que falta es que aplauda. Pero ese es el nivel de desamparo que tiene la gente en este momento. El nivel de desamparo de la ciudadanía en este momento. Igual que el tema del tancaje, que se quiere sumar a los precios. Y no, el tancaje tenía Petropar, era antes de que suban los precios. O sea, otra mentira que se dice, que se señala a propósito del tema del precio del petróleo. El precio del petróleo Brent
a hoy, a la fecha de hoy, hoy es 11 de abril, se redujo de $137 de marzo del 2022 a $102, 34% menos. El otro tipo de petróleo se redujo de $130 el barril a $97.9, 33% menos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué dice el gobierno sobre esto? ¿Tiene el gobierno una proyección de aquí a 2 meses, de aquí a 3 meses? Ok, perfecto. Nosotros, por supuesto, que no vamos a acompañar la derogación de este proyecto de ley, que no es el mejor. Lo dijimos desde un primer momento, no es el mejor. No vamos a acompañar. Pero está claro que esto se va a igualar por arriba. Desde las próximas horas, esto se va a igualar por arriba. Y el pueblo paraguayo va a vivir seguramente la Semana Santa más cara de las últimas décadas. Porque no es solamente el precio del combustible, es el problema de la inflación y la incompetencia de un gobierno que no tiene políticas al respecto. Gracias, presidente. Muchas gracias, señor senador. Senador Miguel Fulgencio Kencho Rodríguez tiene uso de palabra. Muchas gracias, presidente. Y yo tengo que volver a repetir el artículo 1 de nuestra Constitución Nacional. La República del Paraguay, libre e independiente, organizado como un Estado social de derecho, fundamentado en la dignidad humana. Un Estado social de derecho cuida de los más débiles a través de una política económica, la economía social del mercado. La gente quiere decir de que Petropar es una empresa privada que compite privadamente. Esto no es cierto. Petropar es una empresa pública. Es un instrumento que tiene el Estado de regular el mercado, un mercado pequeño como el nuestro, para proteger a los más débiles. 2 millones de pobres paraguayos, 300.000 en la pobreza extrema. Reivindico el papel de Petropar en cuanto a que puede con su precio obligar a otras empresas a mantener un precio razonable. Nadie está en contra de que ganen su plata, dentro de lo que es razonable. Y para esto está Petropar. Para esto estuvo la Administración Nacional de Telecomunicaciones, sobre cuyas espaldas se desarrollaron todas las telefónicas que hoy existen en el país. Pero a expensa de ella, destruyéndolo. Y hoy queremos
hacer esto de Petropar. Petropar, que manejaba tan solo 14% del mercado. Imagínense. En poco tiempo llegó a tener con un tancaje chico, el 40%. Y esto es lo que molestó a las empresas privadas, que Petropar le sacó sus clientes. Nadie se molestaba por ir a formar colas por horas en estaciones de servicio de Petropar, porque el precio era más barato. De hecho, Petropar siempre tuvo un precio mucho más bajo que los otros emblemas. Estamos creando un monstruo. Vamos a tener remarcaje en los combustibles. El índice inflacionario, que hoy ya estamos en 2 dígitos, se va a disparar. Y todo porque unos pocos quieren ganar más plata a expensas de los más pobres de nuestro país. Gracias, presidente. A usted, señor senador. Senador Carlos Filisola, tiene uso de palabra. Gracias, presidente. Bueno, la verdad que es lamentable esta situación y que estemos así sesionando cada 2 o 3 días, procurando que se sesione cada 2 o 3 días. Esta mañana hubo un intento también relativo al combustible sin quórum. Una confusión total de parte del Poder Ejecutivo que evidentemente no sabe qué hacer. Eso queda claro. No ha tenido voluntad política de solucionar, de abordar como corresponde, con políticas de Estado, políticas públicas, este tema de los combustibles. Y los combustibles con lo que trae aparejado, que ya se dijo, el alza de los precios, de la canasta familiar, el alza de la suba de la inflación. Y finalmente nos traen este proyecto aquí. Nosotros habíamos aprobado, lógicamente, en principio, el proyecto del subsidio a Petropar y aprobar, fortalecer Petropar. Ahora nos envían esto de la Cámara de Diputados con justamente lo que nosotros habíamos apoyado para que se pueda dar alguna respuesta para la ciudadanía que no tiene desde el gobierno, porque el Poder Ejecutivo, para ser claro, el Poder Ejecutivo no ha tenido respuesta y se maneja en este mar de confusión, enviando proyectos, diciendo que este proyecto no está de acuerdo con realmente sin una posición clara en ningún momento. Nosotros sí hemos marcado una posición clara desde el principio, con este proyecto que hoy nos envían de diputados modificados con esta derogación de la ley 6.900. Y acá lo que se pide, lógicamente, un cambio que es para favorecer otra vez a la gente privilegiada. Nada más que ese es el objetivo. Se le quita otra vez a Petropar lo que nosotros le agregamos de un subsidio a una institución, a una empresa que podía paliar temporalmente, hemos dicho, temporalmente, paliar la situación que se da con la suba de los combustibles. Y no, eso por supuesto molesta a los privilegiados de siempre, que son en este caso, obviamente, la presión que viene de los emblemas privados. Y entonces se está recurriendo nuevamente a dejar la Petropar en desventaja, cuando que nosotros dijimos había que potenciar Petropar. Había que hacer que Petropar, además de recibir un subsidio, un apoyo, Petropar tenga la posibilidad de ser ente regulador nuevamente, ente regulador,
y que Petropar pueda también comercializar directamente con los países productores de petróleo, directamente, tenga la atribución de hacerlo, y no como hoy, que cada emblema privado hace lo que quiere y está totalmente eso sin regulación. Y entonces la gente, la ciudadanía está totalmente desprotegida y a lo que quiera la gente que quiere, simplemente piensa en ganar cada vez más. Porque no es posible que digan que están trabajando a pérdida. Porque así pues dice la gente privilegiada, así dicen alguna gente del sector transporte. Ellos trabajan siempre a pérdida y piden subsidios. Claro, a ellos se les da subsidio, a los empresarios de transporte. Y se les quiere duplicar incluso el subsidio. Claro, y lo mismo dicen los emblemas privados, no pueden ganar un poco menos, no es que pierden, o ustedes creen que pierden. Pero por favor, acá la gente que pierde es la gente del pueblo, la ciudadanía, y no directamente, como ya se dijo, solamente por el alza del precio del combustible, que afecta, por supuesto que afecta a mucha gente, pero también afecta a la suba de los precios de muchas cosas, de los alimentos, de la canasta familiar, de todo, porque impactan todo y obviamente sube, como ya se dijo, la inflación. Y la gente está viviendo un momento de apremio que se suma a todo lo que ya viene viviendo por la situación de grave crisis económica que vive nuestro país, económica y social. Una situación que este gobierno no ha sabido en ningún momento dar respuesta, que ya viene la época de la crisis climática, con la sequía y con otras cosas que se han dado, que tampoco en su momento se ha dado respuesta a los sectores vulnerables, que sean como el sector campesino, el sector indígena, que han sido gravemente perjudicados por eso. Y se suma ahora esto el combustible. Y ahora nos mandan este proyecto, cuando nosotros, esto que manda diputado, que obviamente rechazamos, ya se dijo, nuestra bancada rechaza, no estamos de acuerdo con este proyecto que viene de diputados, y tendríamos que ratificarnos en el proyecto que nosotros hicimos acá en senadores, que es la propuesta que tenemos, porque por lo menos, como dije antes, aquí lo que se busca es ponernos del lado de la ciudadanía, potenciar Petropar como una medida paliativa y que se dijo que era temporal, pero ni siquiera eso se quiere. Entonces, aquí, presidente, queda muy claro a favor de quién está este poder ejecutivo, este gobierno. La gente que está en el poder político, que depende directamente de la gente del poder económico y que lo ha demostrado en incontables ocasiones, del poder económico que les maneja. Entonces, cuando nosotros planteamos también en aquel primer debate, cuando aprobamos este proyecto de ley justamente, nosotros habíamos dicho que si se querían obtener fondos, ¿por qué no se recurren a fondos genuinos? ¿Por qué se quiere recurrir a préstamos? Que es lo que siempre hace este gobierno. Préstamos, créditos, endeudamiento. Estamos por encima del 30% del Producto Interno Bruto, por encima de lo que es recomendable por lejos del endeudamiento en Paraguay. Y siguen con esa política. ¿Y por qué no obtener recursos genuinos? Habíamos dicho, ¿por qué no se aumenta el impuesto al tabaco, por ejemplo, para obtener impuestos genuinos? Tenemos el impuesto al tabaco más bajo de nuestra región. Estamos con un impuesto que está bajísimo, tiene un impuesto que no puede llegar a más siquiera del 22%, cuando que en la región, en otros países, mínimo es 60% del impuesto al tabaco. Con todos los daños que hace a la salud, con daño que hace al medio ambiente y con todo lo que sabemos que incluso el tabaco hace en este país, los daños que hace también desde el punto de vista del contrabando y otras cosas. Pero bueno, no se le puede cobrar más impuestos y obtener recursos genuinos para inyectar la economía o redireccionar dinero que hay en algunos proyectos para abordar esta crisis del combustible y esta crisis económica que afecta a la gente, al pueblo paraguayo. Claro, vuelvo a decir, gobierno, poder ejecutivo, gente que está en el poder político, que siempre le da la espalda al pueblo y le da el privilegio a la gente que tiene más, que a la gente privilegiada, a la gente que finalmente siempre ha sido privilegiada,
con subsidios, ha sido privilegiada con no cobrarle impuestos, ha sido privilegiada porque tampoco se le sanciona por hecho de corrupción, de narcotráfico, de lavado de dinero. Se hace la vista gorda eso, pero sí riguroso con el pueblo paraguayo, y cuando se trata de potenciar una empresa como Petropar, ahí sí saltan las demás empresas, y entonces ahora se le tiene que sacar lo poco que se le dio justamente a lo que hay que potenciar. Presidente, nada más que esto da para un debate más largo seguramente, y muchas cosas, pero ya sabemos, no hay políticas públicas, está totalmente a la deriva este gobierno, ya lo ha demostrado, esta es la primera vez. Y bueno, nosotros vamos a rechazar, ya se dijo, nuestra bancada va a rechazar este proyecto porque está en contra del pueblo paraguayo. Gracias, presidente. A usted, señor senador. Rodolfo Friedman tiene uso de palabra. Gracias, presidente. Muy buenas tardes a todos los colegas. Primero, para señalar nuestro acompañamiento al texto de diputado, presidente y colegas. Y explicar un poco, o rebatir, o explicar lo que se dijo en exposiciones anteriores. Es cierto, nosotros aprobamos hace 8 días o 15 días un proyecto de ley con toda la buena intención. Yo creo que el Senado siempre tiene buena intención. Pero no es menos cierto que con el correr de los días nos hemos dado cuenta, y yo asumo, porque soy uno de los firmantes de esta ley que hoy viene modificada de la Cámara de Diputados, que hemos creado una gran distorsión en el mercado de los combustibles, que estamos a punto de dejar más de 25.000 puestos de trabajo en la calle. Y esos no son los, como se dijo acá, los grandes potentados ni los grandes dueños de emblemas, sino de playeros, funcionarios de la gomería que están en las estaciones de servicio, estacioneros, gente que tiene 30, 40, 50 años en el negocio con una estación de servicio, que pasó de abuelo a padre, de padre a hijo. Esa es la consecuencia hoy de esa ley. De esa ley que aprobamos, yo también voté en su momento con toda la mejor buena intención, bajo una extrema presión. Bajo una extrema presión. Y esos 25.000 puestos de trabajo no son paraguayos, o esos no son ciudadanos. Esta ley ha creado no nuevos ricos, nuevos multimillonarios, a costilla del pueblo paraguayo. Porque el pueblo va a pagar esta ley que hoy se está tratando y podemos derogar. ¿O los impuestos de dónde salen? ¿O cómo se paga la famosa ley Petropar que decimos? ¿Cómo se paga? Se paga con impuestos. Los créditos, ¿cómo se pagan? Y se pagan con impuestos. Exactamente igual. Finalmente paga el ciudadano de la República del Paraguay o los créditos o los subsidios que se y los impuestos directos que se van a usar para beneficiar esa ley. Hemos creado nuevos multimillonarios a costilla del pueblo, a punto de dejar 25.000 puestos de trabajo, a punto de quebrar, no a uno o dos empresarios, reitero, empresas familiares de años. Y cuando hablo de empresas familiares, no hablo de grandes apellidos conocidos, hablo de empresas que están en Concepción, en el sur, en Pilar o en el este o en el Chaco paraguayo. Esa gente hoy nos hizo ver en los últimos días, en las últimas semanas, cuál era la consecuencia de la ley de Petropar. Esa gente está desesperada y, por lo menos en el caso mío, entender que creo que cometí un error al votar esa ley de Petropar y hoy podemos corregir. Es de humano equivocarse y es de humano, y creo que es lo que corresponde dentro de lo que entendemos
tratar de corregir un error que cometimos. Aquí se habló de que con esa ley vamos a regular el mercado. Discúlpeme. ¿Cómo uno va a ser árbitro y jugador? Yo creo que Petropar tiene que tener la capacidad de regular, pero si va a regular, tiene que ser ente regulador. No puede ser ente regulador y distribuidor. Es decir, ¿dónde se vio eso en el mundo? Explíqueme. O sos jugador o sos árbitro, pero no puede ser árbitro y jugador. Y menos con una ley y menos con la plata de los ciudadanos. Hay que darle las herramientas a Petropar para que se fortalezca. Pero primero tiene que definir su rol. ¿Qué queremos que sea? ¿Queremos que sea ente regulador? Otorguémosle todas las herramientas legales para que sea un ente regulador de verdad. ¿O queremos que sea un competidor? Otorguémosle dentro del libre mercado y dentro de las reglas de juego todas las herramientas también para que sea un gran jugador dentro del mercado. Y que compita de igual a igual con todos. Pero no puede ser árbitro y jugador, no puede ser distribuidor y ente regulador, ni en combustible, ni en ningún tipo de producto. Eso es imposible. Eso sería condenar al resto a cualquier cosa. Por eso, presidente y colegas, defiendo este proyecto. Este proyecto que también se habló y se dijo del Poder Ejecutivo. Decía un amigo nuestro, parece que hay un maritomanía de parte de algunos de los colegas. Todo es el Poder Ejecutivo. Este proyecto surgió del Poder Legislativo. Fuimos creo que 10, 12, 15, no me acuerdo cuántos senadores fuimos los que firmamos después de reuniones de trabajo, después de que en esta misma plenaria hemos escuchado toda la problemática y estamos buscando tratar de, según lo que nosotros pensamos, de corregir una situación que va a llevar a extremos, ya está llevando a extremos de enfrentamiento y va a llevar a situaciones irremediables. Eso es lo que estamos queriendo hacer. Un proyecto de ley que surge del legislativo. Y tampoco había el tiempo suficiente, así como cuando aprobamos la ley vigente o la ley anterior o vigente, aprobamos en 3, 4 horas. Creo que estuvimos acá de la mañana y nos convocamos, si mal no recuerdo, a las 4 de la tarde. Y ya lo hicimos en varias oportunidades, por lo menos a mí lo que me tocó estar en los últimos 3 años. No me acuerdo en cuántas veces ya nos convocamos en 2 o 3 o 4 o 5 horas para tratar temas urgentes que necesitan una resolución, ya sea a favor o en contra, pero no dejar en stand-by. Y es lo que hicimos. Y es lo que estamos concluyendo el día de hoy. Así que para culminar, presidente, agradecerle el tiempo a los colegas. Es la oportunidad de corregir algo que no estaba bien y decirle a Petropar y decirle a todos, otorguémosle las herramientas necesarias a un ente regulador o a un distribuidor, cuando definamos primero qué queremos que sea Petropar y poder tener un mercado normal dentro de la crisis, porque hay una disparada de precios y que nadie quede de una manera tan complicada financieramente. Y cuando hablo de que nadie quede, no de lo que más tienen, que también son ciudadanos paraguayos igual que nosotros, sino de la gente necesitada, de los estacioneros y de esos miles de puestos de trabajo que hoy están en riesgo. Gracias, presidente y colegas. A usted, señor senador. Senador Juan Carlos Román Galaverna tiene su palabra. Gracias. El colega Rasmussen sugirió que se corrija el texto recibido de la Cámara de Diputados vía comisión de estilo. Como encargado de esa comisión, aclaro que la comisión de estilo no tiene la facultad de meter mano en los textos de la otra Cámara. La comisión de estilo puede intervenir con autorización del Pleno o por propia iniciativa en correcciones de textos de nuestra Cámara. Ahora, para sugerir una solución, solicito a la presidencia que se exhiba en pantalla, con auxilio de la
el departamento técnico, el acápite y el texto del artículo referido por el colega Ramos. Ahora mismo, señor senador. Ahí está en pantalla, señor senador. Continúo retomando, presidente. Así es, señor senador. Cuando habla que modifica el proyecto de ley que crea el Fondo de Estabilización, se refiere al proyecto que aprobamos en última instancia hace, ¿cuándo fue? Jueves, miércoles. 5 de abril, señor senador. El 5 de abril. No se refiere a la ley vigente que daba el subsidio a Petropar y no a las empresas privadas. ¿Estoy en lo cierto? Así es, señor senador. Gracias. Retomo. En puridad, el texto de diputado está bien, porque dice que modifica el proyecto de ley. No puede decir modifica la ley porque nosotros no le hemos remitido una ley. Nosotros le hemos remitido un proyecto de ley con medias. Así que a pesar de que choca contra el estilo habitual, en puridad es correcta la expresión utilizada por la Cámara de Diputados. Porque si no, nos veríamos en esta alternativa. O aceptar tal cual vino, o rechazar y devolver a la Cámara de Diputados. Tampoco me preocupa mucho lo segundo porque veo detrás del presidente Salomón al vicepresidente de la Cámara de Diputados, Paniagua, que ahora creó una nueva jurisprudencia abrogándose el derecho de convocar a sesiones extraordinarias. Pero creo que no tendríamos que molestarle al estimado amigo Paniagua y aprobar tal cual nos remitió la Cámara de Diputados. Es la opinión del responsable de la Comisión de Estilo. Es todo y gracias. A usted, señor senador. No hay oradores inscriptos. Volvemos al estado plenario. Tampoco hay oradores inscriptos. Senador Juan Darío Monge, tiene uso de palabra. Muchas gracias, presidente. Volviendo al estado plenario y haber escuchado a los colegas opiniones en distintos sentidos, corresponde hacer una moción concreta de aprobar la versión de la Cámara de Diputados a los efectos de que se convierta en ley y remitir al Poder Ejecutivo. Por lo solicito el acompañamiento, señor presidente. Muchas gracias. Gracias, señor senador. Senador Stefan Rasmussen, tiene uso de palabra. Gracias, presidente, y también agradecer al senador Galaverna por su comentario. De mi parte, obviamente retiro la moción ya que no es procedente, así como bien él lo indicó, y seguramente después lo analizaremos como sale la ley eventualmente sancionada, pero en este momento para acompañar también la versión diputados, así como vino el presidente. Gracias. A usted, señor senador. Senador Hugo Richard, tiene uso de palabra. Interesante la declaración del senador Galaverna. En todo caso, o en todos los casos, la ley se deroga. En el fondo se deroga la ley. Pero bueno, ya es una cuestión de técnica legislativa, pero en la práctica se deroga la ley. Presidente, colegas, solamente para marcar ahí los procedimientos, ¿verdad? Solicitamos, porque todos tenemos posiciones definidas, por supuesto, y asumidas
pero de todas maneras sería importante que sea voto nominal, perdón. Esa es nuestra propuesta, presidente, colegas. Gracias. Muchas gracias, señor senador. Los que estén de acuerdo con el voto nominal, acrílico verde, levantar la mano. Suficiente mayoría aprobado, voto nominal. Se vota la aprobación o el rechazo en general y en particular porque consta un solo artículo. Por secretaría se da lectura de la nómina. Juan Afara. Aprobación. Gilberto Apuril. Perdón, hay un micrófono abierto ahí. Ya está, gracias. Gilberto Apuril. Versión diputado. Lucas Aquino. Por la aprobación, versión diputado. Martín Arévalo. Versión diputado, presidente. Georgia Arrúa. Versión diputados. Eusebio Ramón Ayala. Versión diputados. Enrique Baqueta. Versión diputado, presidente. Antonio Barrios. Senador Tony Barrios. Ausente. Enrique Busarquis. Diputados. Carlos Filisola. Por el rechazo de la versión diputado. Arnaldo Franco. Versión diputado. Amado Florentín. Diputado. Rodolfo Friedman. Versión diputado. Juan Carlos Galaverna. Versión diputado. Sergio Godoy. Senador Sergio Godoy. Ausente. Abel González. Diputados. Carlos Gómez Celada. Senador Gómez Celada, ausente. Zulma Gómez. Senadora Zulma Ramona Gómez. Versión diputados. Gracias. Patrick Kemper. Versión diputado, presidente. Blas Lanzoni. Versión diputado. José Ledesma. Versión diputado. Fernando Lugo. Versión Senado. Por el rechazo. Todo por el rechazo. Blas Llano. No, Llano, ausente. Esperanza Martínez. Rechazo. Desiree Masi. Senadora Desiree Masi, ausente. Juan Darío Monjes. Por mi moción. Hermelinda Ortega. Senadora Hermelinda. Senadora Hermelinda Alvarenga Ortega. Versión Sí, diputados. Diputados, senador, presidente. Gracias. Derlis Osorio. Bien. Senador Derlis Osorio. Ausente. Senador Derlis Osorio. Recién activó el audio. Después le llamamos otra vez. Blanca Ovelar. Versión diputado. Silvio Ovelar. Versión diputados. Sixto Pereira. Rechazo. Jorge Querey. Rechazo. Stefan Rasmussen. Versión diputado. Ramón Retamoso. Versión diputado. Votó versión diputado. Hugo Richard. Rechazo. Enrique Riera. Senador Enrique Riera Escudero. Ausente. Miguel Fulgencio Rodríguez. Rechazo.
Oscar Salomón, Versión diputados. Lilian Samaniego, Versión diputados. Pedro Santa Cruz, Senador Pedro Arturo Santa Cruz, ausente. ausente. Octavio Chap, Versión diputado. Fernando Silva Facetti, Versión diputados. Javier Zacarías, Moción Monjes. Fidel Zavala, Versión diputados. Carlos Vidal Sena, Versión diputado. Senador Osorio. Senador Deli Osorio, su voto. Perdimos contacto con él. ausente, presidente. Extraviado. Está enfermo. Votaron por la versión de diputados 30 senadores, por el rechazo 7 senadores, ausente 8 senadores. Queda aceptada las modificaciones de la Cámara de Diputados y se remite al Poder Ejecutivo para su promulgación. Senador Rasmussen, ¿usted desea hacer alguna aclaración? Tiene uso de palabra. Una pregunta nomás, presidente. ¿Realmente entiendo las mociones son o versión diputado o versión senadores? ¿O no entendí eso de rechazo para entender que se votó no? Básicamente es lo mismo. Ellos están por el rechazo de la modificación de introducida en la Cámara de Diputados, senador. Los que votaron por el rechazo. Bueno, presidente. Ok. Entiendo que es senador entonces, pero gracias. Así es, señor senador. Senador Osorio, ¿usted está en línea? Está enfermo. Siendo las 17:25 y habiendo agotado el único punto del orden del día, se levanta la sesión agradeciendo a los compañeros por la presencia.